Comenzamos hace tan solo unos días el año 2024. Pero ¿acaso sabemos por qué el año comienza justamente el 1 de enero y no en cualquier otra fecha? Por ejemplo, el 30 de febrero o el 19 de octubre. ¿Qué sé yo? Pero ¿por qué es así? ¿Desde cuándo el 1 de enero es el primer día del año? ¿Siempre fue así? En fin, de estas cuestiones es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Soy Miguel Fullita y sé bienvenido como todos los lunes de milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Comenzaremos diciendo que para muchas culturas de la humanidad el comienzo o el fin de un ciclo o tiempo estaba asignado por un acontecimiento que podía ser astronómico, climatológico o por alguna conmemoración histórica. En efecto, en las antiguas sociedades tenían una importancia fundamental los ciclos lunares y sobre todo los equinoccios y solsticios, debido a la visión telúrica y naturalista de sus mitologías y relacionaban así las estaciones, sobre todo la primavera y el invierno, con la inmemorial dualidad vida-muerte, comienzo-fin. En ese sentido, muchas culturas celebraban el comienzo del nuevo ciclo con la llegada del equinoccio de primavera y de la estación respectiva, con lo que ello significaba para las sociedades agrícolas de la época fértil, la naturaleza desbordante y el simbolismo que de esta emana. Cuando hace su aparición en la historia del mundo lo que vendría a ser el Imperio Romano, adopta también esa noción de comienzo, de ciclo o annus, del protoitálico atno, lo que va o lo que se va. Así, la antigua Roma ubicaba, como bien ustedes saben, en el hemisferio boreal, establece el comienzo del año civil en el primer día del mes, mensis, en latín, que parece tener un origen nebuloso o acaso derivar del griego mene o luna, dedicado al dios Marte, el dios de la guerra, lo que en español llamaríamos marzo. El primer día del año para Roma se denominaba Calendae Martiae, que significan las calendas de marzo. Calendas es el primer día del ciclo lunar y de ahí viene la palabra calendario. Este día marcaba el inicio del mes y también del año en el calendario romano. Así, el año comenzaba en marzo y acababa en diciembre, que era la época de la cosecha en Roma. Pero hay que señalar que el primitivo calendario romano, el de los tiempos de la fundación mítica, tenía tan solo 10 meses, que hacían un total de 304 días, y el tiempo entre el comienzo de enero hasta finales de marzo, que eran 61 días, no tenía denominación alguna. Era el invierno, el tiempo yermo, en fin, el que no cuenta. Después, el rey romano Numa Pompilio reformó el calendario y le agregó 2 meses, enero y febrero. Ahora tenemos ya 12 meses, pero con menos días, por cierto. Y se le añadiría el mercedonio o intercalaris para añadir cada 2 años 22 días o cada 4, 23 días, inmediatamente después de marzo. ¿Qué tal enredo de nombre? Sea como fuere, el inicio del año continuaba comenzando invariablemente en el mes de marzo. Y era usual que en Roma se nombrase en esa fecha a las autoridades políticas que iban a regir al pueblo romano. Sin embargo, el año litúrgico comenzaba ya en las calendas del mes dedicado a Jano, es decir, el día 1 de enero en la lengua de los romanos, calendae Januarii. Una curiosidad notable es que el año que tocaba a menudo se reconocía por el nombre del cónsul que ocupaba el cargo anual, aunque oficialmente se enumeraba teniendo como punto de partida la fundación mítica de Roma, que a nuestros ojos contemporáneos sería el año 753 a.C. Con la llegada del tibio sol primaveral,
que derretía el hielo del inclemente invierno y calentaba los campos y ciudades, comenzaban también las campañas militares que buscaban ensanchar las conquistas territoriales romanas. Sin embargo, en el año 153 a.C., los mandos militares de la época elevaron una petición al Senado romano para que adelantase el nombramiento de los cónsules, no en la primavera, sino al inicio del invierno. ¿Pero por qué? Pues simplemente para tener más tiempo para preparar las guerras de expansión. No olvidemos que la primavera era la época propicia para los quehaceres bélicos, para darse de porras, lanzas y sablazos. Afanes de la guerra, ¿no? Y a propósito, saliéndome un poco del tema, ¿sabían ustedes que la palabra guerra no es de origen latino? Sí, no lo es. De hecho, es una palabra de raíz germánica que tiene su origen en el étimo guerra y emparentada por afinidad con el anglosajón war. ¿Que cómo se dice guerra en latín? Pues ya me referí veladamente a ella. Bueno, y se los digo, ¿no? Nominativum bellum, genitivo belli. De ahí bélico, beligerante, belicoso, rebelión, un largo, etc. Pero no nos distraigamos y regresemos a nuestros asuntos. Decíamos que se buscaba adelantar el nombramiento de los cónsules con más antecedencia para facilitar los proyectos militares. Y en ese estado de cosas se aprobó la petición mencionada y para tal efecto el inicio del año civil y político se trasladó al mes de enero o Januarius. Y la elección no fue casualidad alguna. Fue elegido este mes por dos motivos. Primero, Januarius era el mes consagrado al dios Jano, y este era el dios representado por las dos caras. Jano era el que mira adelante y el que mira atrás. Jano preside los comienzos y finales, los cambios de ciclos y el nuevo orden. Este mes representa la época perfecta para marcar un corte temporal, el antes y después, el ayer y el mañana. Segundo, el inicio del mes de enero se da poco después del equinoccio de invierno y es la época en que los días comienzan a alargarse. Hay más horas de luz solar y eso marca la vida general en todos los ámbitos. Es también el mes de apertura de los trabajos agrícolas. En el año 46 a.C., Julio César, sí, el famoso Julio César, a la sazón dictador de Roma, instauró el calendario oficial llamado Juliano en su honor, con el mes de enero como inicio oficial del año. Y ni qué decir que en la antigua fecha, es decir, marzo, y todo lo que representa, y sobre todo el inicio de marzo, le cayó fatal a Julio César. Y como quien no quiere la cosa, este calendario se expandió como resultado del dominio territorial por casi todo el mundo conocido de aquel entonces. Y ese calendario tuvo vigencia más de 1500 años y en algunas latitudes casi 2000. Con el advenimiento primero del cristianismo y segundo de la caída del Imperio Romano, en los reinos que se originaron en sus dilatadas fronteras se mantuvo originalmente esa normativa. A pesar de la reticencia de la Iglesia cristiana que proponía alguna otra fecha, digamos Navidad o la Anunciación de la Virgen, por tratarse el 1 de enero de una iniciativa pagana, sin embargo, muchos reinos tomaron distintas fechas como punto de corte temporal. Sin embargo, al parecer los usos y costumbres se impusieron a los deseos de la Iglesia. Hasta que en el año de nuestro Señor de 1582, el Papa Gregorio XIII instauró en todo el mundo católico un calendario reformado que sería denominado calendario gregoriano y que usamos hasta la actualidad en casi todos los rincones del mundo, sea Occidente u Oriente. Como bien habrán colegido,
de lo que estamos hablando, el hecho de comenzar el año el 1 de enero fue meramente una elección burocrática y que respondía no a factores místicos, astrológicos, históricos, climatológicos, sino a urgencias militares. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro interés, clic en me gusta, comente y por supuesto comparta. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Muchas gracias y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Chao.